¿cómo estás? Un gusto, bienvenido. Hola compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, vamos a repasar algunos números actuales del COVID-19 en nuestro país, como todos los días. Y atención, porque ahora se analiza aplicar una cuarentena sectorizada. Enseguida les contamos más acerca de esta probable decisión de las autoridades de salud. Mientras tanto, les contamos que tenemos casi 1000 confirmados, 995 hasta el momento, 11 fallecidos y 488 recuperados. Estimamos que en más o menos una hora se estaría dando un nuevo reporte del ministro Mazzoleni. Muchísimas interrogantes al supuesto caso de gatillo fácil que se daba entre la zona de San Lorenzo y Luque con un chiquito de 6 años que resultó gravemente herido. Ayer conversábamos con un especialista sobre el tema que nos da detalles acerca de estas barreras policiales. A criterio del conocido jurista Jorge Rubén Vasconcelos, las barreras policiales como están concebidas e implementadas son ilegales. Aclaró los alcances de la disposición legal que permite la inspección colectiva de personas y vehículos en la vía pública. Las barreras como están desarrolladas, ejecutadas y concebidas son absolutamente ilegales. Lo que nuestro Código Procesal Penal autoriza son las inspecciones colectivas de personas y vehículos con carácter preventivo, que deben reunir una serie de requisitos para adquirir condiciones de validez legal. La primera de ellas, no la única, es la comunicación previa al Ministerio Público, es decir, a la Fiscalía, de su realización con 5 horas de anticipación. La segunda es que el procedimiento se encuentre realizado en presencia de 2 testigos vecinos del lugar sin vinculación alguna con la policía, quienes no solamente deben presenciar el operativo policial, sino deben además suscribir el acta que se le abre. Y el propósito de las inspecciones colectivas de vehículos y personas con carácter preventivo, es decir, no desarrolladas en el marco de un proceso, tiene su reglamentación en el mismo código y establece que el objetivo es establecer si es que la persona lleva adherida a su cuerpo o en el interior de su vehículo objetos relacionados o vinculados con un hecho punible o alguna evidencia de la comisión de un hecho punible. Salió al paso de las declaraciones del ministro del Interior, quien había calificado como un accidente o impericia del personal policial el episodio donde resultó baleado un niño. Resaltó que hubo intencionalidad en la conducta de los intervinientes, quienes protagonizaron una persecución a los tiros por varios kilómetros. Y si las autoridades políticas y policiales me dicen de que el agente de policía estuvo al borde del homicidio porque es imperito, porque fue imprudente, porque no fue profesional, lo que me está diciendo es del fracaso del sistema, porque le están entregando las armas que la sociedad le confía a las fuerzas públicas para su defensa a gente imperita, a gente negligente. Añadió que es hora de cambiar este modelo aplicado por la institución policial y que no solo deberían estar procesados los 2 policías involucrados en el hecho. Bajo ningún punto de vista se puede considerar de que esto fue un accidente. Desde ningún punto de vista se puede considerar de que alguna parte, algún sector, alguna porción de la conducta de la policía como institución y de los agentes en particular se haya adecuado a la norma. Por eso yo no me encuentro satisfecho. Yo creo que no tenemos que satisfacernos con el hecho de que hayan 2 agentes de policía, uno que jaló el gatillo y el otro que condujo el vehículo, que estén procesados. Esto tiene que, la sangre de este muchacho, de este niño, nos tiene que hacer reflexionar sobre la necesidad de modificar el modelo de policía que tenemos. Que este tipo de prácticas viciosas que han servido no solamente para la corrupción, porque sirven a la corrupción, están al servicio de la corrupción, sino que además nos han dejado gente en silla de ruedas, nos han dejado muertos. Asimismo hizo mención a la responsabilidad que tiene el Estado ante la conducta de sus agentes. Ojalá los padres de este niño demanden al Estado, demanden a la policía y obtengan una indemnización que resulte suficiente para que el Estado aprenda
y no tengamos ningún procurador de la República que el día de mañana venga a ufanarse de que el Estado se defiende. ¿De quién se defiende? De sus ciudadanos. ¿Y a los ciudadanos quién defiende? Fomentamos un Estado irresponsable y eso es grave. Por de pronto, la justicia decretó la prisión preventiva en la agrupación especializada de los 2 policías involucrados y se espera que el niño baleado continúe con su evolución favorable. 11:37, contundente en su apreciación el doctor Vasconcelos. Cambiamos de tema, vamos hasta Capiatá, donde policías especializados en delitos cibernéticos pudieron dar con un ciudadano paraguayo y uno peruano. ¿Qué estaban haciendo? Estaban extrayendo ilegalmente fondos del programa Puitumo. Dos personas fueron detenidas, un ciudadano paraguayo y otro peruano. Son acusados de haber cobrado indebidamente cerca de 350 millones del programa Ñangareco y Puitumo. Se han apoderado de un monto considerable. Aproximadamente hasta ahora hemos detectado la transferencia de 350 millones de guaraníes en 700 transacciones, ¿verdad? Y habiendo más transacciones y que con el correr del tiempo y con la investigación correspondiente vamos a ir aclarando más. Uno, para tener el equipo de POS, que es el punto de... Uno tiene que tener RUC y habilitar una empresa. Y una de las personas tenía una empresa que aparentemente es una empresa de fachada, GB Constructora, tenía la denominación así, ¿verdad? Y a través de su empresa, ¿verdad?, se hizo de los POS y suponemos, ¿verdad?, que valiéndose de los datos que las instituciones encargadas, ¿verdad?, facilitaban a los beneficiados de los subsidios de ayuda alimentaria, ellos descargaban, se hacían de esos datos personales que se alzaban en Excel y empezaban a utilizar los nombres, los datos completos que había en la planilla. Suponemos de que habrá otra persona que haya colaborado con esta gente. En síntesis, se trataría de una organización criminal muy bien estructurada. Buscamos unos cuantos dispositivos, ya sean algunos teléfonos, algunos chips, algunos pendrive y algunos otros dispositivos electrónicos, ya sean para internet o para conexiones, ¿verdad? Eso es lo que nosotros pudimos corroborar y hasta el momento. Es con relación al señor Gregor Brites lo que pudimos realizar. Este procedimiento es con relación a él, que es el de nacionalidad paraguaya, ¿verdad? La alerta de Bancaler nos pudo informar de que lo que llamó la atención es de que una consultora tenga tanta cantidad de personas beneficiarias al sistema Puitumo. ¿Por qué? Porque una consultora no tiene un rubro de alimentos o de cuestiones de comestibles. Entonces eso es lo que llamó la alerta de Bancaler y que nos informó y pudimos verificar que hubo más de 700 ingresos, ¿verdad? Ingresos de transacciones con respecto a estas personas. Según las informaciones, en tan solo 2 horas realizaron 700 transacciones y no se descarta que haya más personas detenidas. Más temprano hubo una conferencia de prensa sobre este tema. Nuestra compañera Blanca López está con los detalles. Blanca, contigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, compañeros. Y bueno, podemos decir que esta operación era fase 1 y por la rapidez que necesitaban los investigadores y también la Fiscalía para detectar a las personas que estaban haciendo estas transacciones. Hicieron una aclaración muy importante en conferencia de prensa, que no estamos hablando hasta el momento de hacker, porque ellos no habrían violentado ningún sistema, ni utilizado malware, ni algún dispositivo para extraer algún tipo de datos. Aparentemente la información de que lo que es lo que se recibe de Puitumo está en la página oficial, en donde se ponen el listado de las personas beneficiarias. Una vez que uno
accede al número de cédula puede entrar a buscar el número característico que tiene la cédula, que sería como una suerte de password, que uno ingresa y ya puede acceder a ese número, de esa manera acceder a PTU. Pero hablamos con el comisario Diosnel Alarcón, especialista justamente en delitos informáticos, quien nos explicó cómo operaba este paraguayo y este peruano. Nosotros tenemos dentro de esta investigación varias aristas. Tenemos que nosotros determinar cómo estas personas accedieron al código de validación que ustedes vieron en el explicativo que está detrás de la cédula. Esa cédula debería de ser solamente del portador de la cédula en el momento que yo haga esa transacción. Ese código de validación fue el que nosotros estamos siguiendo cómo pudo haber obtenido el delincuente. Entonces tenemos en ese sentido varios estamentos donde ir a investigar. Primero, quienes proveyeron esos datos, por dónde pasó, la entidad que autoriza el pago pasa a la empresa procesadora y hacer ese seguimiento de ese canal si es que pudo haber filtrado de algún lugar. Después tenemos que entender que esos datos son públicos, Blanca, están en fuentes abiertas. O sea que una persona idónea en informática puede generar rápidamente una base de datos de los beneficiarios de PTU porque es público. En este caso no vamos a confundir ni vamos a hablar de esto porque esto no es debajo de ese dibujo. Pero la cédula tiene varios campos, varios parámetros donde hay códigos que indican ciertos datos. Algunos son medidas de seguridad y otros son datos que identifican a la cédula, en qué fecha se imprimió, cuál es, o sea que son datos que maneja la institución que imprime. Pero ese dato, como ustedes ven, está impreso y el usuario es el que tiene. Esos datos que valida la operación en la última instancia es el que obtuvo esta gente para poder, en el momento que estaban intentando, probaban con varios datos de esto. Les decía, esto nosotros estamos ahora en una investigación para trazar de dónde pudo, si es que se filtró. ¿El código alfanumérico? Son 4 dígitos. De lo que están acá son 4 números que valida la operación. Que Blanca tiene en el momento de ir en el lugar para ser beneficiario. Pero en este caso el delincuente no necesitó de que ir en un lugar porque tenía el POS y tenía los datos y empezó a pasar las operaciones. Ahora bien, él no sabía si esa operación correspondía a una billetera o correspondía a la fotocédula. Por eso es que tuvo muchos intentos, porque no sabía diferenciar realmente cuál fue el sistema de pago que se hizo a cada beneficiario. Desconocía si era por billetera electrónica o era por tarjeta celular. Exacto. ¿Qué hora empezó todo? Bueno, eso empezó antes de la medianoche. Para la medianoche, Piqueto, nosotros ya teníamos la información y empezamos a trabajar. ¿Hasta qué hora más o menos? Nosotros ya empezamos a trabajar toda la noche porque... Pero ellos que seguían trabajando, ¿hasta qué hora más o menos? La hora exacta, antes de que amanezca, ellos seguían usando. O sea que en el momento que se bloqueó, eso lo vamos a ver nosotros en la pericia del POS. Pero ellos seguían trabajando mientras ustedes estaban operando. Claro, porque nosotros teníamos que también hacerle seguimiento, porque si es que se le bloquea, el dinero estaba seguro, porque el dinero pasa a una cuenta. Si nosotros le bloqueábamos muy temprano, corríamos el riesgo de que ellos se fumaran, porque se van a dar cuenta que se le bloqueó en ese momento. Roberto Amalia, la operación culmina con la detención del peruano Carlos Gustavo Chupitaz. El mismo supuestamente reside en la ciudad de Luque, tiene cédula de identidad paraguaya y él estaba a bordo de un automóvil de dudosa procedencia porque no coincide el color que tiene ese vehículo, no coincide con su cédula verde que aparentemente sería apócrifa. Y por otro lado, esta persona le había llevado hasta una entidad bancaria a Gregorio Gustavo Brites. Gregorio Gustavo Brites sería la persona cuyo nombre estaban las empresas, una consultora que le llamó la atención a Bancar. A Bancar le llamó la atención que se estaban realizando 7.000 procedimientos de ingreso del número identificatorio, que es el que va debajo de la barra, el código de barras,
de la cédula de identidad. Es decir, ponían Roberto Pérez, cédula de identidad tal, porque lo graban del listado público de PTU, que está en las redes sociales, pero quizás no copiaron, porque uno puede ingresar a una página del Ministerio de Hacienda y puede acceder a este código alfanumérico y colocar eso y acceder a ese dato y hacer ya operar a la cédula como una cédula tarjeta. ¿Qué hacían? Con el POS de la empresa del paraguayo, cargaban ese dinero de Roberto Pérez que recibió de PTU a la empresa. Pero al cortársele, porque ya le tenían registrado de dónde estaban operando, entonces ellos van a hacer la denuncia y ahí se le detiene al dueño de la consultora y también al peruano porque estaban transportando. Ahí hay que definir cómo lograron este número, que quizás muchos no sabíamos, que debajo del código de barra tenemos casi como una huella dactilar que sería como un password de nuestra verdadera identidad, que es lo que se usó para la tarjeta cédula, para recibir PTU. Entonces, estas personas, hay que ver si accedieron estos números de identificaciones del portal público del Ministerio de Hacienda, que uno puede acceder con facilidad a esos datos personales de cada persona, o hay más implicados. Estamos aguardando más procedimientos, compañeros. A ver, Blanca, no es hackeo, dijeron técnicamente. O sea, que acá prácticamente pasó por una suerte de avivada, pero ¿se puede presuponer de que tuvieron conexión con aquellos operadores del sistema? Bueno, lo que se está manejando, que al ser un portal público, si vos pones ahora mismo, Ministerio de Hacienda, buscas, pones tu número de cédula, va a salir tu nombre y después te va a salir un montón de campos y entre ellos está ese identificador de cédula, que sería como un password. ¿Qué es lo que vos cuando ingresás a PTU? Se hace la configuración para la tarjeta cédula y entonces ingresa ese identificatorio de cédula. Pero, ¿qué pasó? Aparentemente ellos no tenían, Roberto, todos los IC y empezaron a probar números. Sí. ¿Y qué pasó? Ahí Bancar se da cuenta a las 12 de la noche de que se estaban haciendo una cantidad impresionante, desde un mismo POS, de transacciones fallidas. Es decir, ponía 1, 2, 3, 4, no es. 5, 6, 7, no es. 8, 9, 10, no es. Y por otro lado, también se estaba a un solo POS de una consultora que trabaja en horario de oficina, se estaba haciendo envíos de dinero, como si fuera que Blanca López o Roberto Pérez se fue a comprar algo en la consultora. Él tiene 5 empresas, pero dichas empresas aparentemente son empresas de maletín. O sea, no existe el negocio en realidad. Una ingeniería impresionante, pero como se creó toda una comisión para justamente detectar posibles falencias, es que salta a través de Bancar esa situación y se localiza al equipo de donde se estaba haciendo las transacciones. ¿Qué pasaba si Bancar a las 12:05 bloqueaba eso? Y nunca se le iba a encontrar a esas personas. Porque se iban a, o sea, dejaron que fluya, pero también explicó tu entrevistado que de alguna u otra manera ya se tenía garantizado el retorno de esa plata. Entonces dejaron que fluya, y llamaba la atención que desde la misma zona, creo que tenían 2 o 3 cajeros y se operaba. Entonces se pudo con la intervención fiscal abroquelar, hacer una suerte de operativo cerrojo y a partir de allí caen. Claro, 350 millones aproximadamente llegaron a transferir a partir del POS que había retirado de Bancar ese paraguayo y ya estaba transfiriendo a la cuenta de la consultora, que dejaron que envíe, probaban, 7.000 veces probaron, 7.000 intentos hicieron.
De eso sacaron 350 y un poco más de 600 lograron hacer las transferencias de Putumo. Finalmente, lo que se logró también de alguna forma es, gracias a ese sistema en que ellos utilizaron, es detectar dónde estaba ese post, porque eso también se puede hacer gracias a la tecnología. Lo que recalcaron Roberto Amalia es que si vos, Roberto Pérez, beneficiario de Putumo, te sacaron tu dinero sin saber a la madrugada, ese dinero está garantizado porque no se efectivizó. No, claro. Se transfirió a la cuenta de la consultora, pero no se efectivizó. Y ellos se fueron con el post. El peruano esperó afuera y el paraguayo entró y llevó su post. ¿Qué pasa con este? Se me bloqueó, no sé qué pasó. Estábamos haciendo transacciones. Mientras él hacía eso, ya se le detenía al peruano. Cuando él entra y dice eso, se le detiene ya al peruano. Y ahí ya al salir se le da por detenido, le dijeron que iban a averiguar, pero tenía otros posts también. Solo que de uno es donde más se hicieron las transacciones. Aquí no perdió el Estado. Estas personas que han sido afectadas, que posiblemente ahora si verifican, se van a dar cuenta que le estaban sacando, tienen supuestamente asegurado que van a estar recibiendo ese monto de 540 y algo mil guaraníes, que es lo que le corresponde. Evidentemente hay más personas Sí. involucradas y posiblemente van a haber algunas sorpresitas. Y muy vulnerable el sí. sistema. Con suerte se pudo armar esa mesa con antelación. Justamente recuerdo que en conferencia de prensa el ministro Acevedo anticipaba que se convocaba a la unidad especializada de la policía, a la fiscalía y una suerte de hackers particulares que se especializaban en este tipo de operaciones. Ambos programas son ambos, tanto claro. deficientes, tanto el de Ñangarecó como el de Putumayo. Primero para la asistencia Sí, y después ahora vulnerable para los delincuentes. Sí. Dale, Blanca, Gracias, excelente Blanca. trabajo. Bueno, ¿qué puedo decir? ¿No participaste de este asalto? ¿Qué puedo decir? ¿Sabe algo con relación al asalto de la cooperativa? Rápidamente tomamos contacto con Judith Colex, allanamiento simultáneo. Recuerdan, hace, no sé, exactamente 2 meses, tengo entendido, se sustanciaba un allanamiento, un asalto a una de las sedes de la cooperativa Medalla Milagrosa. Judith Colexa acompañó muy de cerca, se van atando cabos. De hecho, una identidad permitió probablemente identificar a toda la banda, Amalia. Y nuevamente estas imágenes de circuito cerrado que son claves para todo lo que tiene que ver con esta investigación. Judith, estamos contigo. Sí, este circuito podemos apreciar. Este vehículo era lo único que se tenía. A partir de allí la policía intentó y procuró la identificación. Decíamos, con una cédula de identidad, no sé si abandonaron este vehículo, ya Judith nos va a precisar, pero después se pudo dar con él o los responsables. La cooperativa Medalla Milagrosa, de hecho, tiene varias sucursales, una zona muy populosa que finalmente llamó la atención la manera porque también se evaluaba y se analizaba en aquel momento la posibilidad de que algunos funcionarios, como casi siempre ocurre, hayan filtrado algunos datos claves. Los circuitos de filmación interna, Amalia, que últimamente pasan a ser claves como cabeza de investigación, porque si no fuese justamente por esta toma, probablemente a esta altura el hecho en sí iba a cerrar de manera perfecta. Ocurría el 18 de mayo pasado, esto, Roberto, donde se alzaron con el monto de aproximadamente 200 millones de guaraníes ahí en la sucursal de Fernando de la Mora. Vivió 15 minutos atrapado debajo de un colectivo en Luque. A pesar del dramático accidente, sufrió lesiones que no comprometen órganos vitales.
Estas imágenes de circuito cerrado son sorprendentes sobre un accidente de tránsito que se produjo en el pleno centro de la ciudad de Luque. Un hombre que circulaba sobre la calle 14 de Mayo es atropellado por un colectivo de la línea número 64. Permaneció nada más y nada menos que 15 minutos debajo de todo ese hierro y logró sobrevivir. Ahora la familia exige una respuesta inmediata de la empresa. Fue un milagro lo que le pasó. O sea, es algo que no cualquiera se puede salvar de lo que le ocurrió, ¿verdad? El colectivo, o sea, en palabras simples, lo aplastó. Lo pasó por arriba y lo aplastó. Le provocó unas quebraduras en la cadera, en la zona de la pelvis, 2 quebraduras y una en el fémur. Hematomas en todo el cuerpo. Mi papá, un señor de piel clara, está totalmente morado, ¿verdad? En la cara, las piernas, la parte de los costados. Y ahora esperando un poquito de ayuda de parte de esta gente de la que provocó el accidente. Como vos dijiste recién 400.000 guaraníes nos están dando, nosotros ya cuatriplicamos prácticamente ese monto en gastos solamente médicos. Nosotros tenemos que vivir el día a día como todos saben, ¿verdad? Como todo el mundo hace y o sea, todo eso estamos bancando nosotros. Y bueno, y ahora estamos en la dulce espera. ¿Qué les dijeron los de la empresa? ¿Refieren ellos de que tienen un seguro o relacionado? Ellos me dicen que tienen un seguro y que nosotros tenemos que ir a presentarle todos nuestros gastos al seguro. Entonces yo llamé hoy a la mañana al seguro y ellos me piden un montonazo de papeleo. Papeles de mi papá, de su vehículo, papeles del hospital, o sea, algo que ahora nosotros estamos preparando todo, ¿verdad? Pero que eso está llevando muchísimo tiempo y cada hora que pasa acá es un gasto para nosotros y es verla a mi papá así tirado en la cama. Esta persona continúa internada en un pronóstico reservado en el Hospital Regional de Luque, sin embargo está respondiendo bien al tratamiento médico. Por otro lado, la familia amenaza a la empresa de que si no responden a la solicitud van a accionar jurídicamente. Recibimos a nuestra compañera Leila Jiménez que nos va a actualizar el estado de salud del pequeño Lucas. ¿Cómo estás, Leila? ¿Qué tal, Amalia? Roberto, muy buenas tardes. Y bueno, queremos saber justamente cómo va avanzando la recuperación del pequeño Lucas de 6 años que recibió 2 impactos de bala en esta situación que todos ya conocemos. Y me encuentro con el abuelo, don Pedro, quien nos va a comentar un poquitito. Don Pedro, ¿cómo pasó tu nieto la noche? ¿Qué es lo que dicen los médicos ahora? ¿Qué tal está él? Buenas, hoy mi hijo me llamó y me dijo que está evolucionando espectacular, que esta mañana empezó a mover las piernitas y de a poco le están sacando la sedación para que pueda despertar, porque no puede sacarle ahora mismo porque tiene una herida muy grande. Y el injerto que le hicieron a la otra pierna está coagulando muy bien la sangre y espectacular está yendo mi nieto. Ojalá que en estos 48 horas que esté ya despierto y para que podamos estar ya con él un poquito también. Eso es lo que le dicen los médicos, que capaz dentro de 48 horas va a poder reaccionar. Y más o menos por esa hora, según mi hijo, que le van a sacar ya le están sacando de a poquito, porque de golpe no se puede también porque tiene una herida muy grande. Y ojalá que en estos 48, 24 horas que ya esté despierto ya mi nieto para que pueda decir gracias, Señor. Hasta ahora sí, gracias, Señor, ¿verdad? Y no sé cómo agradecerle a la gente, a la prensa, que estuvo estos casi 72 horas ya también con nosotros apoyándonos, viendo cómo estamos haciendo las cosas también, y los doctores de acá que le están atendiendo espectacular también, y que se recupere mi nieto, eso es lo que es más importante. Estamos hablando, además del trabajo de los médicos, también prácticamente de un milagro, don Pedro, porque hablábamos ayer con los especialistas y nos decían que él llegó muy grave, en un estado muy delicado, perdió mucha sangre. Sí, esa noche
según que me contaron que hizo un paro por la pérdida a lo mejor de mucha sangre ya, porque... ¿Cuándo fue eso? Y el sábado. El sábado le llevaron al hospital de Luque, creo que le llevaron ahí, y de ahí trajeron otra vez. Y ahí en, ¿cómo te iba a decir? Donde se le agarró a mi hijo, donde estaba ahí, perdió mucho tiempo, no le auxiliaron los policías pidiéndole a mi hijo también para que le puedan llevar, ahí no le auxiliaron mucho. Y hay mucha gente de buen corazón que le auxiliaron a mi nuera y le llevaron al hospital teniendo un bebé de 3 meses también con ellos. Ella está muy bien también, ahora está muy bien recuperándose también del shock. Y, ¿cómo te iba a decir? No tengo yo palabras para agradecerle a la gente. Ese es lo que... ¿Qué dicen los médicos, don Pedro? ¿Va a tener alguna secuela, Lucas? Y según ayer me dijo mi hijo que el 70-80% tiene probabilidad ya para recuperarse de todo. Y hay que esperar eso de a poco, porque el injerto que le hicieron de las piernas al lado donde el otro lado que estaba, otra pierna, está evaluando demasiado bien, está coagulando bien la sangre, su pulso está bien, su presión está bien, todo está evolucionando espectacular. Y hay una esperanza muy grande y que las piernas pueden recuperarse. Después de eso tiene que ir a un especialista y demás cosas, a rehabilitación. ¿Sigue entubado el don Pedro? Parece que sí, está todavía entubado. Pero la alegría de hoy fue que me dijo mi hijo que su pierna, que le dijo el director, el que le estaba atendiendo, que está moviendo ya su pierna, reaccionando. Eso da una esperanza muy grande. Y estamos esperando los 100% de los médicos que nos digan. ¿Cada cuánto le dan el reporte de la actualización? Y cada casi 24 horas, ahora mañana a la mañana otra vez te dan los reportes. Y cualquier cosa, una vez le llaman a mi hijo, pero ahora acá a lo mejor a la tardecita le da otra vez, o si no al otro día le da el reporte, pero estamos conformes ya con lo que está haciendo, o lo que está pasando con mi nieto. Estamos esperando ya la rehabilitación completa. Muchas gracias, don Pedro, también el abuelo del pequeño Lucas de 6 años, el papá que ahora está reunido también con los médicos porque le están dando el reporte diario de la evaluación diaria también de Lucas, así que nosotros estamos aguardando reunirnos también con los médicos y ver cuáles son las novedades de la jornada, aparte de lo que ya nos está comentando el abuelo, y que bueno, afortunadamente Lucas está evolucionando favorablemente después de toda la situación que le tocó vivir. Buenísima noticia realmente, Sí. Leila, y nos pone muy contentos lo que nos acaba de contar el abuelo. De hecho, que ayer también el doctor Saldívar ya anticipaba algo de esto. Sí, y realmente está evolucionando como él nos decía. Gracias. Dentro de todo, el negro episodio que pone en tela de juicio la actuación policial, la presión ciudadana, se rescata esto que va como positivo, que la salud del pequeño va evolucionando favorablemente. Dale, Leila, hasta otro momento. Ahora sí, a lo que ya anticipamos, Judy Colexa con los detalles. Es un allanamiento simultáneo. ¿Qué tanto se tiene a estas alturas? Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto, Amalia, teleaudiencia. Sí, señor, se tratan de 3 allanamientos realizados de manera simultánea en la jornada de hoy desde muy tempranas horas, tanto como en Villa Elisa, Isla Abogado Luque, así como en San Lorenzo. Esta última mencionada es donde precisamente participamos con nuestro equipo periodístico para acompañar el momento exacto en que se logra la detención de uno de los principales objetivos de la investigación, que busca aclarar este millonario atraco en perjuicio a una cooperativa ubicada en Fernando de la Mora, zona norte. Ya recordarán ustedes que ocurrió el 18 de mayo pasado. Sin embargo, ese día se perpetró el atraco porque esta banda delictiva conformada por varios asaltantes, estamos hablando de aproximadamente 10, en su mayoría de nacionalidad chilena. Ellos prepararon esto con mucha antelación. Podemos decir que desde el 14 de mayo se estaban preparando, aprovechando el feriado largo. ¿Y cómo es que lo hicieron? Estamos hablando aparentemente de profesionales en el submundo delictivo, porque, como les decía, el día 14 aproximadamente ellos ya aparecían en los registros audiovisuales de cámaras aledañas de comercio, así como también
de lo que tiene que ver con la cooperativa, la parte externa al menos, planeando el golpe, o sea que merodeaban la zona, incluso algunos ya se acercaron ese día para realizar la desinstalación del sistema de alarma y el sistema eléctrico. De esa forma se prepararon para que finalmente, en horas de la madrugada del 18, ingresen a la cooperativa y miren ustedes, no solamente intenten alzarse con el dinero, se alzaron nada más y nada menos que con la caja fuerte a bordo de un vehículo que ni se cerró bien, por decirlo así, el maletero, porque no alcanzaba, y esto se pudo ver en las imágenes de Circuito Cerrado de Televisión para poder recordar nada más a la teleaudiencia. Y queremos compartir con ustedes hoy el momento en que la comitiva fiscal policial ingresaba a una de las viviendas donde se le encontró al principal objetivo en la zona de San Lorenzo. Vamos a recapitular ese momento. Muy bien. Abrió por la puerta. Policía. Vale. Se abra la puerta. Se abra la puerta. ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? ¿Dónde estás? Abrí la puerta. ¿Dónde estás? ¿Tú estás en la puerta? ¿Eh? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Hable. No. Esposa. Siempre estás haciendo esta cosa, siempre también la papá que tú. Nada. Nada más con otro. Uno de posesión. No puedo poner champion. Pero bueno, después del procedimiento va a poner todo lo que quiera. Bueno, ¿y a quién buscaban en esta vivienda ubicada en la zona de San Lorenzo? Sería un ciudadano de nacionalidad chilena, Paolo Andrés Galdames Villalobos, un nombre ya conocido en el mundo delictivo, precisamente porque en el año 2018 ya había caído por la comisión de un hecho similar en poder de la justicia paraguaya. Estamos hablando de un reincidente extranjero, pero en nuestro país, y que luego de recobrar nuevamente su libertad vuelve a delinquir, y nada más y nada menos que de esta manera, formando parte de una gavilla de asaltantes conformada en su mayoría por extranjeros, quienes se alzaron en el último atraco con más de 200 millones de guaraníes. Bueno, y aparte de la detención de este hombre y su pareja, quienes se encontraban en esta vivienda de San Lorenzo, también se logró la incautación de importantes elementos de sospecha que los relacionan directamente con este hecho. Incluso de por medio se habla de un plano, un croquis hecho a mano, que aparentemente fue confeccionado por ellos, porque en esta casa donde se realizó el allanamiento en la jornada de hoy, uno de los allanamientos, aparentemente se juntaban para planear el golpe a la cooperativa. Y queremos repasar con ustedes este video con audio ambiente de lo que se recabó, de lo que se encontró en este domicilio también. ¿Dónde están tus hermanos? Bueno, ¿qué puedo decir? ¿No participaste de este asalto? Hola. Bueno, a continuación vamos a hacerles un recuento de lo que fue el procedimiento en este domicilio, en uno de los sitios allanados por la comitiva fiscal policial mediante las palabras del comisario, estamos hablando Figueredo, él es subjefe del Departamento de Investigaciones en la zona central. Asimismo, el señor Paolo Galdames, que es un ciudadano extranjero, nacionalidad chilena.
es uno de los sospechosos y le tenemos acá aprehendido. Es cierto que se le encontró un paraguayo también aquí, comisario, y tendría que ver con el atraco de la cooperativa. Y eso estamos analizando, pero sí viven acá con ellos un paraguayo que estamos chequeando su identidad. Esta persona manifiesta que su cédula de identidad le cayó. Eso tenemos que llevarle a la oficina al paraguayo, sí. Dio un número de cédula que estamos chequeando en este momento, pero tenemos que ver el sistema AFIS que arroja, qué resultado arroja. ¿Elementos de sospecha, comisario, que encontraron aquí? Estamos analizando. Este operativo obedece al robo agravado ocurrido el 18 de mayo, el perjuicio de la cooperativa Medalla Milagrosa de Fernando de la Mora, zona norte. Bueno, y les decía también, Amalia, a Roberto, de la audiencia, que no solamente este allanamiento se realizó, sino que otros dos también, uno en Villa Elisa, donde no se encontraron a personas, no se logró detenciones, pero sí se logró la incautación de prendas que fueron recientemente tiradas a la basura y son prendas nuevitas, o sea que aparentemente fueron las compradas por los asaltantes para la comisión del atraco en esa fecha y posteriormente se tiraron estas prendas a la basura. Esto también fue incautado en su totalidad. Vamos repasando con usted ahí las imágenes para que tengan una idea de cómo se van uniendo los cabos y cómo los relacionan estos elementos también a los sospechosos. Aparentemente en este sitio de Villa Elisa estaban alquilando unos extranjeros que están precisamente siendo los buscados, en su totalidad chilenos. Ahora, por otra parte, atención con las detenciones que se dio en la zona de Isla Abogado Luque, porque aparentemente estamos hablando de un esquema delictivo integrado incluso hasta por una funcionaria judicial. Así como lo escucharon ustedes, se logró la detención de Gloria Giselle Martínez Martínez. Ella es funcionaria de la Corte Suprema de Justicia, específicamente en el juzgado penal. Ella ejerce sus funciones y de acuerdo a las investigaciones, en su poder estuvo el vehículo que utilizaron estos asaltantes en el día del atraco, así como también se encontró en su teléfono una serie de llamadas, un cruce de llamados que se dio tanto como ella y uno de los integrantes de esta gavilla. Vamos a compartir lo que decía al respecto el comisario principal Rubén Paredes. Estamos mostrando los detalles de los 3 allanamientos que hubo. En los 3 tuvimos datos importantes: teléfono celular, teléfonos celulares, prendas que utilizaban allá, el croquis que después vamos a irnos en el lugar. Aparte de eso, ahora vamos a saber dónde está el vehículo que utilizaron para transportar la caja fuerte, o sea, para sacar de la cooperativa. Para nosotros es importante este operativo porque a través de los teléfonos celulares vamos a tratar de identificar a los demás para solicitar su captura. Ahora, comisario, ¿llegan a estas personas en su mayoría gracias a las imágenes del circuito cerrado? Gracias a las imágenes del circuito cerrado y también por los datos que conseguimos en el lugar. Para nuestra investigación es lo que tenían el vehículo utilizado para sacar la caja fuerte, que es el automóvil Toyota tipo Auris. Que aparecen las imágenes al momento en que llevan la caja fuerte. Sí, el ciudadano chileno es uno de los autores principales del hecho. Tiene antecedentes es alarmista, fue uno de los que hizo el primer trabajo, que fue el día jueves, porque ellos el día jueves desactivaron la alarma, ellos estuvieron seguros y el lunes ellos ingresaron ya con seguridad de que ya nada funcionaba, tanto el sistema eléctrico y también el sistema electrónico, que eran el circuito cerrado. Según la investigación que llevamos, en total el grupo eran 8 personas involucradas en este caso. Bueno, Amalia, Roberto, teleaudiencia, para los investigadores de la Policía Nacional resulta fundamental la detención de estas personas que se dio en la jornada mediante estos allanamientos, porque son claves en la investigación para dar con los otros integrantes de esta gavilla, que está conformada por aproximadamente 10 a 15 personas, en su mayoría extranjeras. 5 detenciones en total. Si bien el principal objetivo fue el chileno y esta funcionaria del Poder Judicial, los otros estaban a la vez de manera, no sé si casual, en la casa, pero aparentemente también tienen algún cierto tipo de vínculo con el hecho investigado. Vamos a ver qué es lo que se puede tener en los próximos días, teniendo en cuenta que se cuentan con otras imágenes de circuito cerrado de televisión que podrían ayudar a identificar a los otros que siguen prófugos.
Definitivamente estamos hablando de una banda criminal bastante variada, Judith, y la incursión de estos extranjeros, ¿verdad? Eso le decía también a Pérez en el caso anterior que nos presentaba Blanca, también había un extranjero, un peruano, y ahora estas identidades que ya Judith nos marcaba, y un dato no menor, el de esta funcionaria judicial. Imagínate, la Corte Suprema de Justicia adscrita a un juzgado penal, ¿no? Que estaba en su poder el vehículo del hurto, del robo. Hurto, sí, pero no se descarta tampoco que haya más personas involucradas. Seguro, una banda. Y a modo de acotar nada más, Amalia, en su mayoría estos extranjeros son reincidentes. Ya pisaron la cárcel, tienen condenas cumplidas, pero evidentemente no se reinsertan a la sociedad. Todo lo contrario, vuelven a conformar gavillas ya preparadas porque la policía los considera como profesionales en el submundo delictivo porque tienen todos los equipamientos, las herramientas y también, en este caso, los integrantes que son expertos en el área para poder precisamente cometer estos tipos de atracos. Porque reitero esto, ellos desactivaron el sistema de alarma, así como también cortaron el sistema eléctrico y arrancaron prácticamente toda la instalación de las cámaras de seguridad para perpetrar este asalto. Bien, Judith, gracias por este contacto. Judith. Ahora recibimos a nuestro compañero Joel López. Él está trabajando también con respecto a este hecho de inseguridad que se daba en una estación de servicios. ¿Cómo estás, Joel? Buenas tardes. Hola, Joel, adelante. Buenas tardes. Amalia, ¿qué tal? Saludo a Roberto, a los televidentes del Sistema Nacional de Televisión, justamente en el barrio Mariscal López de la ciudad de Hernandarias, Avenida de las Acacias. Aquí nos encontramos en esta estación de servicios donde dos delincuentes irrumpieron con absoluta tranquilidad, arma blanca en mano, tomaron de rehén a la cajera, la intimaron, la amenazaron con degollarla si no entregaba la recaudación del día. La mujer accedió sumamente asustada. Se ven en las imágenes del circuito cerrado el momento que vivía esta mujer. Posteriormente, los delincuentes abandonaron el lugar. La Policía Nacional realizó una persecución, logrando la detención de uno de los principales sospechosos, identificado como Robert Antonio Pereira, de 21 años. Ya en la jornada de ayer continuaban las investigaciones en base a las imágenes también del circuito cerrado, donde se logró la detención del segundo implicado en este atraco, en esta estación de servicios, identificado como Fabio Recalde, de 26 años, ingresaba con absoluta tranquilidad a su puesto laboral y fue sorprendido por agentes policiales. Vamos a escuchar a los intervinientes relatando lo que están investigando y lo que se tiene hasta el momento. Domingo, en hora de la noche, tuvimos un caso de supuesto hecho punible contra la propiedad, robo agravado, donde resultó víctima la cajera de la estación de servicio Petrochaco. Personal de esta comisaría se constituyeron hasta el lugar y a raíz de un rastrillaje procedimos a la aprehensión el domingo, a la aprehensión de uno de los supuestos autores, de cuyo poder fue incautado un arma blanca, machete, utilizado para cometer el hecho de robo. Posteriormente, en fecha de ayer, en hora de la tarde, a raíz de trabajo de inteligencia, procedimos a aprender a otro de los supuestos autores, quien fue aprehendido en frente a su lugar de trabajo, y ambos ya están puestos a disposición de la Fiscalía. ¿Los mismos fueron reconocidos a través de las imágenes del circuito cerrado? Sí, así mismo, los mismos fueron reconocidos a través del circuito cerrado, y así también fue reconocido plenamente por la cajera que fue víctima del robo. Bueno, un dato no menor, son conocidos de la zona, conocían el movimiento de esta estación de servicios. Son personas sumamente conocidas y rápidamente la policía pudo lograr identificar a ambos por las características. Tenían un machetillo de 26 centímetros aproximadamente que utilizaron para cometer este atraco. La víctima es del turno noche, por lo tanto hoy todavía no obtuvimos su versión. Vamos a guardar también para poder escuchar cómo vivió ese momento en manos de estos marginales.
Las imágenes son realmente tremendas, Joel. ¿Cuál es la necesidad de actuar de esa forma, verdad? Y ahí es donde nos da a sospechar también que podrían estar drogados, alcoholizados, ¿verdad? Porque mira cómo le agarra del cabello a la Amalia, sí. que ya te decía ser delincuente. Sí. Entonces, supongo que también hay escalas dentro de todo lo que pueda significar la violencia. Entonces, si finalmente ya tienen manejado el escenario, el teatro, de todo cuanto pueda significar atracar, y que otra vez la sometan así a una extrema situación. Entonces pareciera ser que, y uno dirá, pero es el colmo pedir que el malviviente tenga código, ¿verdad? Al fin y al cabo. Imposible. Gracias, gracias Joel por este contacto. Dale Joel, muchas gracias. Hasta luego. Hola Juan, ¿cómo estás? De nuevo. Buenas Exactamente, compañeros. Les quiero contar dónde está la preocupación de salud pública en este momento. ¿Dónde? Se centra en la ciudad de Capiatá, sí, en Asunción también y en la zona de Ciudad del Este, porque son considerados los centros de riesgo. En este momento estamos viendo acá este mapa interactivo actual del Ministerio de Salud que muestra la ciudad de Capiatá como una de las más riesgosas por el aumento desmedido de los casos. Nos llegan reportes también a nivel local de que los afectados no se están cuidando en este momento. Se trata de una familia en un barrio, todos los afectados de una vivienda que no están tomando las medidas. Los vecinos ya saben de quién se trata, la familia y todo esto, pero más allá de eso, se pide nuevamente ser muy prudentes con el manejo que se tiene y también guardar una restricción de la circulación, porque estamos recibiendo el dato de que recorren el barrio, se van a los comercios, se enojan de repente si se les pide que se laven las manos o que tomen distancia, por ejemplo. Pero eso sería un buen dato, averiguar con ellos cómo están haciendo el trabajo. Eso decíamos ayer, ¿verdad? En Argentina, por ejemplo, se descontroló totalmente lo que tiene que ver con las villas, ¿verdad? Claro. Y eso podría pasar también acá con los asentamientos. O sea, ¿verdad? repetí un poco, Juan, ¿cuáles serían esas ciudades? Capiatá. Capiatá y directamente Asunción. Capiatá, Asunción y también la zona de Alto Paraná. Alto Paraná, pero Asunción, imagínate, sin dudas, la alta densidad poblacional, si uno hace un mapeo, si uno cuadricula los barrios, evidentemente que se podría hacer, pero un trabajo ciclópeo, no sé si va a haber brigadas sanitarias o policiales que puedan acompañar con el Ministerio Público para saber si se cumple o no, ¿verdad? Pero es que no tiene que hacer falta eso, ¿verdad? No, porque, viste una cosa, Amalia, cuando suponte que no te interese porque se trata de un tercero, pero acá estamos hablando de tu familia y de vos mismo para empezar. Ahora, Corea, Taiwán, estaba mirando informes internacionales, todos hicieron este seguimiento a través, claro, de aplicaciones, de sensores, que es absolutamente diferente, por una tecnología que nosotros no tenemos, pero como todos los médicos te dicen, acá es muy sencillo, el criterio propio, el sentido común de cada ser humano. Y por sobre todo el instinto de sobrevivencia. Exactamente, Roberto. Y acá tenemos aplicaciones, tenemos una plataforma web destinada a los casos confirmados para que cada uno ahí reporte síntomas, casos, movimientos, pero se espera la colaboración ciudadana en este sentido, ¿no? O sea que esa plataforma ya tenemos. Ya tenemos aplicación, ya tenemos una página web también para hacer seguimiento. ¿Y cómo uno hace? Yo, por ejemplo, si tengo fiebre o síntomas o soy confirmado, ¿cuáles serían los datos que podría aportar para que tengan un almacén general? Y uno inscribe los síntomas, qué tipo de medicamentos, todo el tratamiento que sigue uno o la indicación dentro de esta aplicación. Un banco de datos, ¿verdad? Es un banco de datos restringido para los casos confirmados y también de acceso público de parte de las autoridades. O sea que yo colaboro con las autoridades, pero yo no tengo acceso directo a cómo está. No, al mapeo central no, solamente las autoridades de salud pública. ¿Y qué dicen ellos? Se juega mucho con la buena fe también ahí, ¿verdad? Claro. Y se espera más que nada la colaboración. Nadie quiere desproteger a su familia. Es básicamente lo que está pasando ahora en Capiatá, ¿verdad? Se tendría que tener el mismo control, entiendo yo, que se tiene en los albergues, por ejemplo. Pues imagínate si en los albergues también se dispararon. Claro, en los albergues también se descontroló en su momento. Convengamos que todos estamos aprendiendo también, Amalia, como sociedad, ¿verdad? En los albergues, en los barrios. Como sociedad y hasta los médicos que muchas veces todavía no saben a qué jugarse, no, pero ¿verdad? imagínate, hoy estaban instalando, y Juan sabe, ¿verdad? Se habilitaron los pabellones para los que tengan virtualmente COVID y los que no. Pero con los asintomáticos no sabes a cuál de los pabellones ir. Entonces fácilmente otra vez ellos dicen, los trabajadores de la salud tenemos que partir de la premisa de que todos son COVID. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera eso podría significar tener una barrera y usar todo lo que significa el habitamento, no sé cómo le llaman, las ropas de bioseguridad, ¿sí? El equipo en sí. Exactamente, y en definitiva depende de la gente, dice el doctor Cerquera, con quien hablamos más temprano. Y últimamente la cantidad de casos sin nexos que hemos tenido en Alto Paraná
también es preocupante. Pero Asunción y Central no deja ser el otro gran territorio, ¿verdad? El área metropolitana. Y dentro del área metropolitana, de esos 11 municipios que forman esta área metropolitana, nos preocupa últimamente Capiatá, ¿verdad? La ciudad de Capiatá es la que más casos sin nexo ha presentado. Y bueno, y Asunción también tiene, ¿verdad? ¿Cuál es el problema que vemos, por ejemplo, en estas ciudades, dormitorios en su gran mayoría? ¿Cuál es? ¿No se cumplen las medidas, el distanciamiento? Y probablemente el nivel de relajamiento de las medidas es mayor a lo recomendado, ¿verdad? No estoy diciendo con que la ciudad debe cerrarse y tiene que ser prácticamente cerrar las calles, las avenidas, las rutas, nada de esto. La gente puede seguir circulando. La verdad que nosotros de salud tampoco queremos parar la economía otra vez, ¿verdad? Queremos que la economía se mueva, pero sí que la gente tenga conciencia cuando uno se va a la despensa, cuando uno hace sus actividades dentro de su comunidad, tome las precauciones, ¿verdad? Use el tapabocas, tome el distanciamiento social, se lave las manos antes de entrar a un negocio, al salir, ¿verdad? Al entrar en la casa. Todo ese tipo de cosas parecen a veces, porque es un trabajo como cansador y invisible, ¿verdad? Uno no ve el efecto directo, pero en términos globales tiene un impacto tan importante, ¿verdad? Bueno, lo que estamos viendo en este momento es el resultado del movimiento de la gente en fechas cercanas al Día de la Madre, por ejemplo. Por eso decía el doctor Sequera, la epidemia muestra su cara después de 10 días. Recién ahora podemos ver el comportamiento. Y uno se pregunta, Amalia, Roberto, ¿será que va a ser posible aislar a las zonas de riesgo? Aislar, por ejemplo, a Capiatá o aislar la capital de la ciudad o aislar al departamento de Alto Paraná. Dice el doctor Sequera, esta va a ser la última medida. Si ya no hay caso, si ya no hay nada que hacer, se va a apelar a bloquear. Entre aislar a todo el país y otra vez volver a foja cero, la cuarentena aquella que era movimiento, pero imposible, entonces se está viendo la manera, pero va a depender. O sea, yo creo, porque preguntamos también si estamos a tiempo, y el doctor Mazzoleni decía, estábamos acá con el freno de mano, virtualmente en cualquier momento se puede alzar. No sacan nunca de ahí. Ahora, por un lado te dicen, pero ¿qué vamos a hacer si ya necesitamos comer, necesitamos trabajar? Eso es cierto, o sea que hay que mover la economía, pero en una disyuntiva, buscando el equilibrio que hace Juan, salís para buscar comida y podés retornar en un féretro. También, pero si uno sale... sinceramente, ¿cuál es mi opinión? Yo creo que la gente ya no va a aceptar una cuarentena total. Claro, pero eso porque sos responsable, Amalia. Claro. Pero como acá en todo, una cosa lleva a la otra, entonces es allí donde le mirás de reojo a ese, entonces tenemos que decirle, como la vez pasada estaban mostrando esa señora que estaba oliendo verdura en un supermercado, entonces... Tenemos que tener a lo mejor, no sé, el empuje de decirle no haga, porque lo que estás haciendo le daña a tu familia y de paso al resto, ¿verdad? Pero hay un método, Roberto, Amalia, en donde todos ganamos. Salir a la calle a ganarse el pan de manera prudente. Y es el caso de estas ciudades del Chaco, por ejemplo, en donde el riesgo es menor, el comportamiento de la gente es bueno, entonces se habla de un posible caso de adelantar más fases de la cuarentena. O sea que hay zonas entonces que, en honor a la verdad, tenemos que decir que virtualmente podrían adelantar, así como otras estacionarse y algunas retroceder. Según el comportamiento de la gente. O sea, ¿cuáles serían las ciudades del Chaco? El departamento central está en riesgo en este momento por el tema de la densidad poblacional y porque la gente no está tomando los cuidados, se está relajando. En cuanto al Chaco, las zonas más afectadas, o sea, las zonas más positivas con el comportamiento de la gente serían las urbes. Filadelfia, Mariscal Estigarribia, Loma Plata, y ahí más de uno te va a decir la cultura europea. Claro, claro, en los hábitos que tienen. Bueno, pues si vamos al caso también te dicen los otros, pero ¿cómo si Italia, España? ¿Con qué hábito? Bueno, rápidamente, tuit de cada mediodía, el esperado, por cierto, el ministro Mazzoleni informa a la ciudadanía en general, 2 de junio procesamos, Amalia, 1.272 muestras, 18 que dieron positivo. Muestras récord, ¿eh? Sí. Superamos los 1000. Hace ¿En cuántas muchos muestras? años, Sí, que era la meta desde un principio. 18 casos dieron positivo. Imagínate, 1.272, ¿eh? Sí. Perdón. 18 dieron positivo, 15 del exterior y 3 contactos, todos en aislamiento. 10 internados, 2 de ellos en terapia intensiva, 10 recuperados, sumando así 498 total de casos confirmados. 1.013, ya rebasamos también la barrera de los 1.000, Juan. Y si hablamos técnicamente, 50 y 50 en cuanto a la cantidad de casos activos y los recuperados. Y los inexos, como van,
van en aumento. Eso decía el doctor Segrea, van en aumento lastimosamente. Pero lo marca acá en su informe, mira. Siempre se lograba tener un poco... La pisada, ¿verdad? La pisada, se lograba hallar el nexo con el correr de los días, pero los últimos casos no se está encontrando y eso marca el ritmo de la epidemia. Y escuchemos lo que decía respecto al tema del bloqueo. Va a ser la última medida que se podría tomar. Más cosas se podría decidir. Cerrar una ruta, poder cerrar el camino, el paso a una ambulancia, un camión que trae alimentos, o imaginemos Asunción con los mercados prácticamente vacíos, ¿verdad? La movilidad es demasiado importante. Ahora, para el punto de vista de la epidemia, más que la movilidad es qué hace la gente que se está moviendo. ¿Verdad? Yo puedo traer un camión de alimentos, pero si esta persona que trae el alimento después se va a otro lugar, visita a los amigos, se sienta a tomar tereré, se va a una fiesta, se va a comerle, bueno, ahí nomás está el problema. No es tanto de qué es lo que hace la gente en la ruta, en el auto, ¿verdad? O en el camión, sino qué estamos haciendo cuando nos bajamos de nuestro transporte, ¿verdad? A dónde nos vamos, ¿verdad? Y cómo macaneamos ahí. Ese es el problema, ¿verdad? Exactamente, no es el problema del desplazamiento, sino qué es lo que hace la gente al llegar a su destino, qué tipo de contactos. El caso de Villeta, por ejemplo, compañeros, estamos hablando de ronda de tragos, visitas a familiares, o sea, todo está normal Villeta para esa gente. Y que San Roque González Santa Cruz, el otro. También, que ayer registraba 6 nuevos casos. Vamos a ver, según el reporte, cuál es el balance. Quiero nomás rescatar, Juan, lo que decía el ministro Acevedo en aquellas primeras intervenciones, ¿verdad? Cuando aparece uno que te dice Yamanón Tanaboí, pero es la respuesta que se impone, ¿verdad? Yamanón andé, mano cero, ¿verdad? Claro. Es que no se respeta, Amalia, porque vos podés llevar el virus a tu casa, o sea que tu hijo, tu mamá, tu ser más querido, va a resultar afectado. Entonces se insiste con la conciencia, o si no, vamos a volver. Y vos decías, Amalia, ya no estamos en condiciones mental, psicológica, financiera, económicamente, pero cuando se trata de la vida es probable que vamos a rezongar, pero tenemos que entrar toditos otra vez. Eso va a ser nefasto para el país. ¿Por qué? Porque ya evidentemente hay que mover la economía como sea. Es así como aquel que maneja alcoholizado. Sabe que los riesgos que corre. Sí. Matate vos solo si querés, pero no le mates a terceros. Pero el alcoholizado, ponele que es un vicioso y viene con la droga en su cabeza, ¿verdad? Etilizado. Sin embargo, acá estamos hablando de personas que se supone tenemos que apostar a la conciencia del sentido común. Sí. Exactamente. Y con esto actualizamos nuestro tablero. Superamos la cifra de 1000 casos. 1013 confirmados. Hasta el momento hay 11 fallecidos. 498 recuperados. Recordemos números actuales del COVID en nuestro país. Con esta información nos vamos hasta el sur del país porque la Policía Municipal de Tránsito aumentó su periodo de gracia hasta el 30 de agosto. Abonando un jornal que equivale a 84.000 guaraníes, ya podés retirar tu vehículo. El periodo de gracia consiste en abonar solamente un jornal mínimo para retirar cualquiera de estos vehículos que se encuentran retenidos en el corralón municipal de la ciudad de Encarnación. La Junta Municipal de la ciudad de Encarnación, avalada por el señor Intendente Municipal, dispuso una resolución 1437/2020, en donde da un periodo de gracia para todos los propietarios de vehículos que se encuentran en el corralón municipal para retirar con el solo pago de un jornal mínimo todo lo que están antes del 29 y que va a esta resolución hasta el 30 de agosto. Pagando la cantidad de... ¿A cuánto corresponde un jornal mínimo? Un jornal mínimo alcanza la suma de 84.340 guaraníes. Es, con el solo pago de esa suma, los propietarios de vehículos que se encuentran en este corralón pueden pasar a retirar a partir del 29 hasta el 30 de agosto, que dura la resolución municipal. No entran en este beneficio los que pasaron semáforo en rojo por desacato a la autoridad o alcotés positivo. Actualmente el corralón cuenta con más de 1.600 motocicletas y más de 90 vehículos de 4 ruedas. Efectivamente, excepto 3 infracciones que son alcotés positivo, desacato y semáforo en rojo. Esas infracciones no entran en esta resolución. Por lo tanto, las otras infracciones incluye y pueden
pasar a retirar a partir de este momento con este periodo de gracia que da la Municipalidad de Encarnación a todos los propietarios de vehículos que se encuentran en este lugar, ya que tenemos una cantidad de 1.669 motocicletas y 97 vehículos de 4 ruedas tenemos acá en este lugar, porque también para nosotros sería un gran... Ya minutos saludamos a Silvio Cueva, antes estaba Judith con Lex. Asaltan una farmacia en plena ciudad de Luque, Judith. Sí, señor, esto ocurría en la zona de Moracuel, Luque. Atención con las imágenes de Circuito Cerrado Televisión que vamos a compartir con ustedes porque muestran plenamente el modo de proceder de este delincuente solitario, por cierto, porque de esa manera se animó. Llegó alrededor de las 6 de la mañana hasta esta farmacia que está ubicada sobre una de las avenidas principales de la mencionada localidad, ingresa y se hace pasar como cliente, tiene el tapabocas puesto, de acuerdo a lo que se ve en la imagen también, una mochila pero que está puesta hacia el lado del frente, de esa manera él lo carga, llega y supuestamente le pide a la cajera un servicio de giro pero que no se realiza en el sitio. Cuando le aclara esto la cajera, la funcionaria de la farmacia, ¿qué es lo que hace? De acuerdo a las imágenes, desenfunda su arma de fuego e inmediatamente exige que le entregue todo el dinero que había en caja. Dinero que, por cierto, él manejaba bastante bien dónde se encontraba. Porque si pasamos al otro ángulo de las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad de la farmacia, podemos ver que él le hace pasar a las funcionarias, que estaban entre dos, había sido, a una de las oficinas. Ahí vemos que inmediatamente agarran un sobre de color marrón y le entregan al delincuente. Estamos hablando de la suma de aproximadamente 11 millones de guaraníes que estaban en el interior de este sobre, ya a punto de ser enviado para un depósito. Algo bastante llamativo, pero que finalmente se terminó dando en la zona de Luque. Vamos a escuchar lo que decía al respecto el comisario principal, Rubén Paredes. Hay detalles que falta observar. De repente si está realmente solo, porque tenemos la imagen de circuito cerrado del interior de la farmacia. Nos falta la cámara exterior de otro negocio, pero se le ve a una persona que con arma en mano le intimida a la persona que le atiende y le pide el dinero que estaba en un sobre color marrón, tipo de madera, y le entrega, por supuesto. ¿Ella estaba sola en ese momento, comisario? Estaba sola ahí. Le sorprendió, entró como, se hizo pasar como cliente y cuando vio el arma en mano, por supuesto, definió que iba a ser asaltada. ¿De dónde sacó ese sobre y por qué está en un sobre a punto de entregar ya para un depósito, comisario? Estaba haciendo un arqueo porque estaba a punto de entregar. O sea, que ¿se podría presumir que este ladrón tendría esa información o probó su suerte? Y las dos cosas. Mantener esa cantidad de dinero en la caja en una farmacia es un poco sospechoso porque, o sea, es raro, porque normalmente no se manejan de esa forma. Justamente hace 15 días atrás tuvimos una reunión con la gente encargada de la farmacia en todo el país y justamente nosotros le habíamos dicho de que ya que es época de asalto a farmacia, porque se está utilizando mucho, ¿verdad? Hay mucha venta de remedios, tapabocas, alcohol, de que no mantengan mucho dinero dentro de la farmacia, ¿verdad? Que por lo, esa recomendación. Le dimos esa recomendación en la reunión y ahora ocurre este tipo de asalto, entonces eso va a permitir otra vez que ocurra más. ¿Por qué? Porque se facilita mucho también en este caso, ¿verdad? Bueno, Amalia, Roberto, de la audiencia, recordemos que en un tiempo los asaltos en su mayoría se daban en perjuicio a estaciones de servicios, pero ahora estamos hablando aparentemente otro fenómeno que tiene que ver con estos hechos delictivos que afectan a las farmacias, por eso que se les recomienda no tener mucha suma de dinero. Y llama la atención también que este índice delictivo aumentó durante los últimos días desde que se implementaron las fases de la cuarentena inteligente. Aparentemente ya también se ponen las pilas de los delincuentes y bueno, por supuesto, no podemos dejar de quedarnos sorprendidos por la forma tranquila en cómo procedió este solitario delincuente que aparentemente tenía la información exacta de dónde estaba este dinero en el sobre. Eso es que con el uso del tapaboca es prácticamente imposible hoy por hoy decir, bueno, este es sospechoso algo. Obvio, porque si vos llegás en una época ordinaria normal, con algo que te cura, evidentemente que ya va a llamar la atención, pero ahora al contrario, te exigen a que entres así, entonces el ingenio delincuencial que ya otra vez le busca la vuelta. Actuó Oronda tranquilamente. Fíjate que en una de las tomas se oculta atrás del pilar y ahí saca su arma
Se acercan, la pobre cajera que estaba solitaria, tengo entendido, tramo cuando arrancaba la jornada, a lo mejor entregaba su guardia, ¿verdad? Ahí busca, da la impresión que busca su receta o su dinero, lo que saca, un arma. Salieron todos ahora, ladrones, motochorros, hackers, salieron todos después de la cuarentena. Sí, así mismo. Sí. Bueno, gracias, Colexa. ¿Tenemos que ver una música de fanfarria o no? Ni puede ser, ¿Sí? yo creo que sí. Porque trabajaron. El doctor Silvio creo que vuelve con todo. No. Yo pensé que era por el informe. No, él él es un voy trabajador. Voy a salir en defensa de Silvio. Por favor. Ahí está, por favor. Porque si no... Siempre trabaja y siempre cae buenos desayunos. Déjeme decirlo. No, pero por favor. Silvio Cuevas que vuelve con todo al escenario. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Amalia? Que él no es delincuente Roberto, ni hacker. El saludo a ustedes y a los televidentes igualmente. Vamos a hacer un rápido repaso de la cantidad de personas que han recuperado la libertad, por ejemplo, en los últimos tiempos, digamos, antes de la pandemia y ya en medio de la pandemia también. Esto en base a un informe proporcionado por la Defensoría Pública, que ha implementado un proceso de depuración de causas penales. Ustedes saben que a nivel país se tienen, por ejemplo, solamente 237 defensores penales. En ese sentido, tenemos un primer dato. A algunos les llamará la atención, a otros no, pero es un trabajo que realiza también la Defensoría Pública en su asistencia a los sectores vulnerables, ya sean niños, niñas, adolescentes, personas privadas de libertad. Fíjense en este número. De finales de mayo a diciembre de este año, 1.746 presos han recuperado la libertad. Repito, casi 1.800 presidiarios que dejaron las cárceles. Algunos quizás habrán reincidido, otros habrán modificado sus conductas y suponemos y esperemos que puedan adecuarse también a la sociedad. En ese sentido, debemos también señalar otro reporte que habla también de este trabajo que, repito, implementa la Defensoría Pública. Fíjese en estos otros números, 1.356 libertades en esta época de pandemia. También en medio de la vigencia de la Ley de Emergencia Penitenciaria que busca, lógicamente, descomprimir las instituciones penitenciarias de nuestro país. Desde el 1 de enero al 31 de mayo es este reporte, pero el global ya actualizamos, 1.356, tenemos 41 que recuperaron en enero, 78 en febrero, en marzo 256, en abril se dio la mayor cantidad de libertades, 596 salieron libres, en mayo 375 y otros 10 en este tramo del mes de junio. En plena pandemia, estamos hablando de 1.350 personas. Ahora, ¿por qué hechos punibles? Seguramente se preguntarán. ¿Por qué le damos la libertad a toda esta cantidad de personas? No, lo que yo me pregunto es lo mismo que Amalia recién decía. ¿Por qué no se hizo antes? ¿Por qué no se hizo antes si tanto plagueo hay sobre el tema, verdad? Mismo de los familiares, de los abogados que dicen, ¿por qué no pueden urgir, verdad? No, ahora bien, las cárceles estaban colapsadas. Ahora bien, ¿qué hicieron, verdad? O sea, de que querer es poder. Claro. ¿Verdad? ¿Había sido qué? Sí. Faltaba la voluntad, nomás entre comillas, de una pandemia, ¿verdad? Y Silvio, ¿cuál es el resorte, la mecánica? Y principalmente por compurgamiento de la eventual pena mínima, porque vamos a coincidir y que la mayoría de las personas privadas de su libertad en los distintos establecimientos penitenciarios no tienen condena. Claro. Entonces, estas son personas que estaban procesadas y que están procesadas, continúan los procesos, por ejemplo, por hechos punibles considerados bagatelarios en algunos casos, por ejemplo, hurto, quizás reducción, por ejemplo... O sea, tipos penales permiten esta salida, ¿no? Permiten estas salidas, pero que de alguna manera no se estaban aplicando, ya sea por inacción de sus respectivos abogados también. Algunos tenían abogados particulares que los abandonaron, cobraron por una audiencia nada más un porcentaje o un monto y después dejaron abandonados a su suerte a sus clientes. Entonces, a partir de allí se dio esta intervención de esta oficina de depuración de causas que impulsa la Defensoría Pública. Estamos hablando de hechos punibles considerados delitos que se sancionan entre 6 meses a 5 años de pena privativa de libertad. Entonces, si ya cumplió esos 6 meses, como se dio en estos días con el señor Ramón González Dáez, por ejemplo, entonces ya correspondía la libertad. Es un trabajo interesante. Vamos a ir a ver un poquito esto. Desglosando. Por ejemplo, también tenemos la implementación
en esta época de pandemia, de los otros mecanismos no presenciales, por ejemplo, para las entrevistas a estas personas que están en estado de reclusión. Sobre ese punto, Silvio, quiero decir que, y como mencionaba Amalia, la pandemia pareciera ser que adelantó lo que va a ser el futuro nomás, porque había sido que varias veces va nomás al defensor primero para escucharle, videoconferencia mediante, por ejemplo, imagínate, 51%. 51%. Hay algunas cuestiones por teléfono, por WhatsApp se pueden ¿Cuántas resolver? veces se suspendió esto y decían no, pero el combustible que está en el interior, que no, que el tema del... El móvil del traslado, que todo el protocolo. Fíjense, 5% apenas hizo falta que se presentaran de manera física, presencialmente, valga la redundancia, ante un juez. También decíamos, Silvio, que a veces el abogado de por sí no ya se va a averiguar por sí, ¿verdad? Sí. Y ahora, obligadamente, vía WhatsApp, lo justo y necesario preguntar cómo está. Pero ese trámite que significaba antes mayor tiempo y presencial se puede abreviar con la tecnología. No, y evidentemente acá alguien que está bien arriba dijo, hagan este trabajo ahora. Bajó la línea. Dio una orden, bajó la línea. Por eso se hizo de esta manera tan rápido, ¿verdad? Claro. Eficiente. Sí. Y se puede, así como ustedes están diciendo. Que se puede. Fíjense, por ejemplo, en el ámbito, siempre en el ámbito penal, a nivel país, 88% corresponden a entrevistas a personas privadas de su libertad del sexo masculino, hombres, y 12% del sector femenino. Es otro dato interesante también que compartimos con ustedes. Casi 3.500 entrevistas en este tramo que proyecta entonces la Defensoría Pública. Sí. Cerca del logotipo del Ministerio de la Defensa Pública parece la oreja de Mickey, no tiene nada que ver. Parece nomás, digo. No sé qué significará eso. Siempre tan detallista. Pues estoy mirando y confunde. Pues, decime si no, ¿verdad? Así de golpe mirá y no sé. Bueno, Silvio, espectacular. Más 88 y 12% que he hecho. Hay que considerar también que la población penitenciaria de mujeres es mucho menor en nuestro país. Y eso también fue posible mediante la modificación del artículo 245 del Código Procesal Penal, que ustedes recordarán, que devolvió al juez penal de garantías, por ejemplo, la facultad de conceder o no una prisión preventiva. Recordamos que en estos tiempos también la ministra de la Corte, la doctora Llanes, había señalado que había un abuso de la figura de la prisión preventiva, cuando que la prisión preventiva debe ser la excepción, la de última ratio, como le llaman. Claro, pero solo que se ahí estaba se va aplicando de manera genérica. Es lo que se tiene y esa es la ley y hay que cumplirla. Solo que después está otra vez el famoso criterio, Silvio. Está aquel juez garantista y está aquel juez que finalmente dice la primera opción es la cárcel. ¿Por qué? Porque es una sociedad que seguramente, y ojalá no sea así, pero con la cantidad de presos que recuperaron la calle, está el que 1.356 de enero a hoy. La presos, él ya poco va a mondar, esto a asaltar, finalmente, ojalá no trepen los números de la inseguridad. Ojalá. Y que también estos que ya tuvieron esa mala experiencia aprovechen y puedan reinsertarse socialmente, porque de alguna u otra manera es una posibilidad que le da de nuevo la vida, ¿no? Pero para eso también tenemos que darle herramientas, cosas que ahora precisamente no tenemos. Trabajo no hay con el nivel de desempleo que tenemos. Con la gente en libertad y con la gente que viene del exterior también. Sí. Y otro dato, y con esto cierro. A partir de hoy, por ejemplo, el procesado que tiene que ir a firmar o el condenado, el famoso libro Jun. ¿Sabe dónde lo van a hacer? En la plaza. Hoy en la plaza. ¿Viste que se puede? Silvio, y por favor, post pandemia que sigan trabajando también así, ¿verdad? Y que sea pronto. Yo pensé que le decía a Silvio que se tomó. No, él trabaja súper bien. Bueno, pues gracias. Vamos a recibir ahora a nuestro compañero Mariano López, está trabajando desde Luque. Estamos hablando de varios casos de inseguridad. ¿Cómo estás, Mariano? Hola, Mariano. Hola Amalia, ¿qué tal? El saludo a vos, hola Roberto, a todos los compañeros y a los televidentes. Fíjense que estamos en zona de Moracué, Luque, y nos ubicamos en este sector para que dimensione un poco la teleaudiencia el panorama. Estamos en una zona que está comenzando a ser poblada, hay casas nuevas allá al fondo que están en construcción. ¿Y cuál es el problema? Resulta que la gente en sus casas, claro, tiene sus pertenencias, salen a trabajar y es el momento aprovechado por los delincuentes. Robos domiciliarios prácticamente todos los días en esta zona de Moracué, Luque, e incluso han vaciado pequeñas despensas aquí en esta zona de Luque. Escuchemos lo que nos decían las vecinas. El primero quisieron robarle el auto a William. Nuevito era. Abrieron ellos y tenía toda el arma y por eso no llevaron. Pero vinieron luego en un taxi cuando el auto de mi marido era nuevito. Intentaron, abrieron pero no pudieron llevar porque mi suegro vino hacia allá y vio a escuchar el alarma que no paraba. Él, por suerte, cuando se compró, ya le puso la alarma al instante. ¿Y cuántas veces entraron en tu casa? La verdad que 3 veces ya.
Y en la segunda llevaron mi mochilita, abrieron mi ventana a las 3 de la madrugada. Y yo vi y... me asusté. Le vi, pero cuando le desperté a mi marido, cuando me asusté, abrió mi ventana y por ahí sacó mi mochilita, llevó mis documentos, todo. Pero recuperó ya, gracias al Facebook. Y publicaron y ahí recuperó otra vez. A mí me robaron todo, llevaron todo mi tragamoneda 2, mi congelador, mi producto, bebida en general. Muchísimo también me perjudicaron. ¿Cómo porque abrieron? Y forzaron la puerta y la persiana. Alzaron. ¿Y ahí ya tenían libre ellos? Libre, sacaron todo. Nosotros ni siquiera sentimos nadie. Se dio cuenta. A la mañana nomás nosotros nos dimos cuenta. Y a mí me entran ya 4 veces este año. Y ya es colmo ya porque nosotros somos una persona trabajadora que no hacemos nada a nadie, daño a nadie, pero siempre trabajamos y entran 4 veces ya este año. Muchísimas veces. Y esta vez ya demasiado. Ya. ¿Sacan esa ventana? No, de atrás quitaron 3 candados grandes que teníamos y quitaron y se quedaron vacíos porque entraron por la otra casa. Vaciaron mi... ¿Qué por ejemplo llevaron acá? Bebida. Yo vendo bebida. Y tragamoneda, así que llevo 2 luego. Bueno, ante esta situación, Roberto, Amalia Televidentes, por supuesto, se pide a la policía que realice la patrulla. Por acá nos contaban que aparentemente durante el día pasa la patrullera, pero a la noche es donde quedan también desprotegidos. Y en esta casa también llegaron a entrar los delincuentes. Ahora ellos instalaron una cámara de circuito cerrado porque están con miedo porque todos los días pasan cosas acá. Claro que sí, nosotros no teníamos miedo realmente, ¿verdad? Y desde que nos pasó ya tenemos ya el temor. En este caso, ¿qué pasó con tu casa? Bueno, siendo a las 2:30 más o menos, el perro ladraba ahora justo como ahora, ¿verdad? Bueno, nosotros percatamos de que algo pasó. Bueno, fue así que le desperté a mi marido, le dije que algo pasó. Me dijo, o sea, despertamos. Yo me percaté de que alguien entró y yo me quedé con la incógnita de que por dónde pasó, ¿verdad? Porque tenemos toda la seguridad. Una reja alta. Sí, la reja es muy alta y probablemente entraron por... ¿El siguiente no era? No, ese no. ¿Qué fue el siguiente? Sí. Sí, Acá a la vuelta la otra cuadra, la segunda casa. El viernes. ¿En toda la casa? En casi todas las casas. Entonces, ya escuchan a los vecinos entonces que piden un poco a la policía que también pueda hacer un recorrido por esta zona, señores. Mariano, estamos hablando de jóvenes adictos, conocidos de la zona. ¿Sospechan entre jóvenes adictos, gente de la zona? ¿Qué creen ustedes? Y seguramente son muchachitos, porque cuando a la hora que nosotros solemos mirar, suelen pasar así, jovencitos son. Gente extraña, no son del barrio prácticamente, vamos a decir. Gente extraña. Ahí está la respuesta. Bien, Mariano, gracias por este contacto ahí desde la zona de Luque. Qué populosa se volvió Moracué, dijo, ¿no? Sí. Sí, porque pareciera ser que eran urbanizaciones que ahora ya se fueron cobrando mucha fuerza y densidad poblacional. ¿Hacemos una pausa, Amalia? Sí, 3:18 con 2, Amalia. Vamos a saludarle a Juan José Vidal, director de Dinatran. Sí, para ver cuál es la situación. Recordemos que 2 funcionarios dieron positivo al COVID-19 y cuáles son las medidas que se tomaron en consecuencia. Director, muy buenas tardes, bienvenido al SNT. Buenas tardes. Así nomás, con Amalia, Roberto, el nivel de la deuda y con los 1.600, 700, casi 2.000 millones autorizados, cheque en blanco prácticamente, que se le dio sin COVID, acuerdo previo político, como se dice. Perdón, no le escuché, Roberto. De verdad. Sí, vamos a intentar mejorar. Sí. De hecho, todo el personal en funcionariado de esta repartición quedó en cuarentena. ¿Sí? Incluyendo el director, ¿verdad? Que está desde su casa. No obstante, ellos trataron de cumplir igual con los servicios de manera telemática. Claro. Director, ¿nos escuchás ahí bien? Ahora sí le estoy escuchando. Bueno, decíamos cuáles fueron las medidas. En realidad son 2 los funcionarios que dieron con COVID positivo, director. Sí, Roberto, mismo 2 funcionarios de la institución dieron positivo. Este test se realizó el martes de la semana pasada, el viernes nos dieron los resultados la gente de vigilancia sanitaria y a partir de ahí se activó el protocolo que ellos nos indicaron.
¿Y en qué terminó eso? O sea, con la confirmación, ¿cómo ustedes actuaron en consecuencia? O sea, que todo el personal, que serían ¿cuánto? 40, ¿no? El cuerpo entero. No, nosotros en la oficina central estamos aproximadamente 200 funcionarios, de los cuales 96 nos habíamos hecho el test la semana pasada, a raíz de que se hizo un test aleatorio, porque no se realizó por ningún síntoma en particular o por algo en especial, sino que era por el que es Vigilancia de la Salud lo está haciendo aleatoriamente en las instituciones públicas, y a raíz de que salieron los dos funcionarios con resultado positivo, entonces se hizo el cerco epidemiológico, se mandaron a cuarentena a los dos funcionarios y a todos los que tuvieron contacto directo con ellos. Hicimos desinfectar por completo el edificio de la institución, todas las oficinas, y armamos la estrategia para a partir del lunes, del día de ayer, empezar a trabajar en forma telemática. La atención al público la hacemos solamente por correo electrónico, por medios digitales. Ya dimos a publicidad el número de teléfono de cada una de las direcciones de la DINATRAN, donde van a estar funcionarios atendiendo al público, y reducimos al mínimo la cantidad de funcionarios que está en este momento en la institución, y el día de ayer ya se realizaron el test al resto de los funcionarios y se le hizo el retest a los funcionarios que tuvieron contacto directo con estos funcionarios que salieron positivos. Ahora, ¿cuál es el estado de estos dos funcionarios, director? Ellos son totalmente asintomáticos, se encuentran en su domicilio, se encuentran bien, hasta el día de hoy no tienen ningún síntoma de la enfermedad, ellos se encuentran muy bien, ¿verdad? Familiares también tengo entendido que fueron aislados con respecto a ellos. Sí, el cerco epidemiológico hizo que no solamente funcionarios que tuviesen contacto estrecho, como dice la gente de vigilancia sanitaria, sino que las personas, o sea, sus familiares y otros amigos de ellos también que tuvieron contacto fueron aislados. Bueno, qué situación. Y de hecho, en cuanto a los servicios, nos decía que prácticamente, si uno tiene que calificar del 1 al 10, se llenaron todas las expectativas, se dio algún inconveniente a la hora, porque de hecho, en el día a día tienen mucho movimiento ustedes. Se volvió un poco más lento, Roberto, pero toda la DINATRAN está funcionando, estamos dando respuesta a todos los pedidos que tenemos, pero sí está un poco más lenta las respuestas por esta situación. Esto fue hace prácticamente una semana, director. ¿Cada cuánto les estaban practicando la prueba a ustedes, a los que están en cuarentena? El resultado positivo se nos informó el día viernes. Sí. El día de ayer, lunes, se hizo nuevamente el test en la oficina, y tengo entendido que si no es mañana, el jueves, estarán nuevamente realizando test a funcionarios. Si todo se diese dentro de lo que tendría que significar un avance positivo, ¿cuándo van a retornar a las oficinas? Calculo que en 2 semanas estaríamos de a poco, pero nosotros vamos a hacer, ahora volvimos nosotros a la fase 0 de la cuarentena para los funcionarios de la DINATRAN, y vamos a ir progresivamente, vamos a sumar funcionarios de a poco. Juan José, y en cuanto al reporte que tienen, el comportamiento de las empresas, de los conductores, el uso de tapabocas, de desinfectantes, incluso pedían inicialmente las famosas alfombritas desinfectantes para subir a cada unidad, y pues sobre todo la responsabilidad que pasa por cada quien. ¿Tienen ustedes, no sé si Égido o el soporte legal para hacer ese tipo de seguimientos de control? Bueno, lastimosamente, Roberto, en las primeras semanas estábamos muy contentos porque hablábamos de un cumplimiento del 100% de las empresas, ni de la segunda, de la fase 2 de la cuarentena inteligente. Es como que las empresas se relajaron un poco más, y hoy en día estamos recibiendo denuncias
con fotos, videos de colectivos que no están cumpliendo sobre todo en la cantidad de pasajeros que llevan, y procedemos a abrir sumario a todas estas denuncias que están llegando. Vamos a ser implacables con las empresas. Y ahora con respecto al porcentaje de viajes en cuanto a esta segunda fase, ¿ya aumentaron también eso? Aumentó no la cantidad de viajes, sino que la cantidad de pasajeros, que la primera semana era un número mínimo. Hoy en día ya hay más pasajeros, sobre todo en larga y media distancia. Eso nunca entendimos, si podemos repasar para la audiencia. Corta, mediana y larga distancia, y después dan los itinerarios internacionales. Sí. Corta distancia, así una onda didáctica, por favor, sí. Juan José. ¿Hasta dónde alcanza? Desde, o sea, el kilometraje. 0 a 100 kilómetros. 0 a 100 kilómetros. ¿Mediana? 101 a 250. A 250. Y después ya van los de larga distancia. O sea, entiéndase. Larga distancia. Y después están los servicios internacionales, que son los que cruzan la frontera, que son los servicios que siguen parados, y hasta que se abran la frontera van a seguir parados. Claro. Y Dinatran no tiene campo en la zona metropolitana, ¿no? No, el área metropolitana es competencia del Viceministerio de Transporte. Sí. Bueno, ¿algo más, Amalia? No. Director, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Y que se recupere, digamos decir, pero él no está infectado. O sea que usted está bien, ¿no? Pero en cuarentena. No, gracias a Dios, no, pero estamos en cuarentena igualmente, ¿verdad? Buen resto de jornada para ustedes, estamos igual. En cuarentena y posiblemente en la quincena, si todo va bien, volverían a las oficinas. Claro, 2 semanas. Estamos mirando el calendario. Bueno. Gracias. Vamos a establecer ahora contacto con nuestro compañero Joel López. Nos vamos a ir hasta el este del país porque finalmente rechazaron esta intervención. Joel, ¿es así como estás? Amalia, muchas gracias. Saludos a los televidentes. En la mañana de este martes, la Junta Municipal de la ciudad de Hernandarias sesionó justamente para estudiar este pedido de intervención. Los opositores no reunieron los votos y finalmente esta propuesta fue rechazada. Esto que también generó mucho nerviosismo para los manifestantes que se encontraban frente a la comuna hernandariense exigiendo que se aprobara este pedido, pero fue a archivo. Vamos a escuchar parte de ese momento que se vivió allí en el lugar, porque posterior a todo esto, toda la votación, se generó otra trifulca entre funcionaria y también manifestantes que finalmente una mujer sale dentro de la municipalidad, agarra el micrófono de los manifestantes, ante la atenta mirada de la Policía Nacional, ingresa dentro de la institución y allí desaparece el micrófono. Se generó una discusión, un momento bastante tenso. Compartimos con los televidentes. El intendente que está corrompiendo la administración tiene 14 pruebas contundentes que el propio intendente presentó a la Junta, a los 12 concejales, presentando su administración. Y todos los concejales vieron las irregularidades. Lastimosamente que estamos ahora acá con todo el pueblo, diciéndole a los concejales que todos tienen que votar a favor contra la corrupción. Estamos pidiendo la intervención de la municipalidad de Hernandarias. Hay muchas irregularidades, tenemos 14 puntos a tratar. Así como dice la compañera Emilce, tal vez tengamos hoy la votación, pero el día de mañana tenemos que presionar más porque se viene sumando mucha gente también en la manifestación que son autoconvocados. Orecuerá y la corrupción, no solamente a nivel Hernandarias, sino a nivel nacional. Sabemos que estamos pésimos y estamos cansados. Los jóvenes hernandarienses
se levanta como un león rugiente para defender el derecho de todos los ciudadanos. Acá, dos hermanos, no tenemos nada, no hay nada. Tenemos la hidroeléctrica más grande del mundo, pero ni colección de Orecuera. Entonces, Orecuera, hijo él, de la corrupción que vivimos a nivel hernandariense. Bueno, compartimos con la ciudadanía su preocupación y también el pedido que hacían justamente a las autoridades, especialmente a los concejales, pero finalmente se rechazó, hubo mucho repudio a esta decisión de los concejales, pero ya nada se pudo hacer. Este pedido ya va a archivo, los 15 puntos supuestamente que encontraron de irregularidades. Bueno, rechazan el pedido de intervención entonces a Municipalidad de Medios Directos desde Hernandarias, nuestro compañero. Una última pregunta. En cuanto al movimiento comercial, ¿se circunscribe solo a Ciudad del Este? ¿Imposible el paso de frontera o igual en Iquique se da? Bueno, el imposible el paso de frontera, todo se centra allí, entonces aquí la parte comercial por lo menos está paralizada dependiendo justamente solamente de los habitantes de esta zona. Bueno, fuerte abrazo en la distancia, muchas gracias, muy buen trabajo como siempre. Nuestro WhatsApp, los videos que nos llegaron al 0985 30 30 00. Atención con estas imágenes, catalogamos este video de la siguiente manera: amor sin fronteras. Este video fue viral. En él se ve a una pareja desviando la atención, esto en plena demostración de amor cuando una mujer cruza desapercibida la frontera, esto en la zona de Pontapona, y Pedro Juan Caballero denuncian, por otro lado, nulo control en esta frontera del país. Ahí está el momento en que, esta pareja se hacía viral en la frontera. Amor en tiempos del coronavirus. Vamos a apreciar este otro video de la necesidad de nuestros compatriotas en diversos puntos del mundo. Un compatriota a COVID-19 cuenta cómo están pasando la pandemia en Argentina. Dicen extrañar mucho Paraguay y piden regresar después de recuperarse. A mí la hora costé pesa ahora. Ahora estoy baño, apenas estoy puerta y la hora costé. Ahora no hay pabellón, me tengo amigos y dicen de cuartel de la isla, y se envía sobre la foto, va a ser para la hija, y dicen de cuartel de la isla, ese capé. Aproximadamente lo a ver 30 personas, 30 alrededor ahí. Algunos vehículos les copan positivo o negativo. Pertenece a mi compatriota pertenece paraguayo que han o me eso es que la noticia 8 días más a ella huevo sale positivo 5 días a con ella ves a pertenece a mi compatriota paraguayo pertenece a un la doctor Jesús que es negativo ja dore que hija la coronavirus a 8 días más a ella ves ahí lo mitad ya se espera pando a ver más lo mitad no sé más joven. Oramos llegó a puerta guasuin, a peor no es que uno la entrega la hora en vivo. Situación desesperante realmente de nuestros connacionales en Argentina que están dentro de este albergue y donde se está dando ya contagios masivos también. Vamos a ver la situación del mercado número 4. Imposible transitar por la avenida Rodríguez de Francia. Mercado número 4, quejas por la excesiva congestión vehicular. Estamos volviendo a los días de normalidad y así se observa esta zona. Esta ambulancia con la sirena encendida que pasó realmente toda una odisea tratando de transitar sobre esta congestionada avenida. Vamos a hablar de más hechos de inseguridad, esta vez en el barrio Ricardo Brugada. Van a ver ustedes las siguientes imágenes.
adictos que lastimosamente siguen causando zozobra en esta comunidad. Los policías conocen quiénes son incluso y dónde se reúnen frecuentemente, pero nada se hace para evitar robos y asaltos que se dan a la orden del día. Olla popular, esto que se da en la ciudad de Luque. Esta vez cocineros se unieron para poder llevar un poco de solidaridad hasta este lugar. Estamos hablando de Cuacarandaí, en la ciudad de Luque. Cocinan para todo un barrio, un delicioso menú. Esta vez paella de carne vacuna. Pudieron disfrutar los comensales. ¿Cuál es la otra olla? ¿Qué querés? Bueno. De esta manera, entonces, la solidaridad que continúa y que se hace eficiente mediante el trabajo de estos cocineros. Vamos a hablar de más hechos de inseguridad. Esta vez un intento de asalto en el departamento de Itapúa, específicamente en la localidad de Trinidad. Motoasaltantes interceptaron a una señora. Esta víctima, la misma, subía a su vehículo para dirigirse al banco cuando fue interceptada por dos motoasaltantes. Los mismos tenían tapabocas, cascos y estaban armados. Hasta ahora no se tienen mayores datos sobre los malvivientes y ahí observan estas cámaras de circuito cerrado que captan completamente el actuar de los ladrones. Ocurrió frente a un comercio en el distrito de Trinidad, en Itapúa. Estos son los videos que nos enviaron al 0985 30 30 00. Continuamos con más informaciones. Dale, Angie, gracias. Del plano deportivo, Amalia, de hecho, todo el mundo, este peloterista está pendiente del reinicio en cancha del torneo. Sin embargo, aquello puede postergarse en tanto y en cuanto los clubes no lleguen a honrar sus deudas con los futbolistas. Tras una reunión en futbolistas agremiados, se analizó la posibilidad de condicionar la vuelta del fútbol. Los casos más preocupantes se dan en General Díaz y Sportivo Luqueño, dos instituciones donde no se dan indicios de querer saldar la importante deuda con los planteles. El dinero de la Conmebol no alcanzó para aplacar las necesidades de los profesionales. En los grandes, la situación no es tan alentadora. Cerro Porteño asegura no tener ingresos para hacer frente a sus compromisos y solicita una tregua con su plantel, cosa que no prosperó. En Olimpia, si bien se pudo acordar un recorte salarial con la promesa de abonar lo adeudado una vez que regrese la competencia. De las 12 instituciones, solo Libertad, Sol de América, Guaraní y Nacional están al día. Teniendo como referentes a Roque Santa Cruz, Nelson Aedo Valdés y Paulo da Silva, acordaron tomar fuertes medidas en respaldo hacia sus colegas que padecen una crítica situación económica. De no existir respuesta favorable por parte de los directivos, la posibilidad de una huelga es real. Con esto se complicaría el tan anhelado retorno del fútbol. Para los jugadores no es negociable. El requisito es que todos los planteles estén al día para comenzar a entrenar. Escenario complejo para la APF, que deberá destrabar esta situación si pretende que la pelota vuelva a rodar. Agenden este horario y esta fecha. Mañana a partir de las 21 horas el gran estreno aquí por las pantallas del Sistema Nacional de Televisión. Lazos de Sangre, la nueva telenovela. Lazos de Sangre es la nueva novela del SNT, ganadora del Emmy a la mejor telenovela del año. Lazos de Sangre nos cuenta la controvertida historia de dos hermanas separadas por el destino. ¡Papá! ¡Y mi otra hija! ¿Dónde están? Cuando eran pequeñas, un accidente marcó sus vidas. Luego de 25 años, Diana, la hermana menor, descubre que fue adoptada, mientras su familia biológica la creía muerta.
Ahora necesita un papá y una mamá. Tú estás loca, mujer. A esta hora deben estar buscándola a los padres. Mamá, ¿Marta también se fue al cielo como papá? ¿Sabes qué me pasa? Odio esta vida. Hija, no me digas cosas así. Tu padre y yo hemos hecho sacrificios por ti. No soy tu hija. Te oí hablar con papá. Te encontramos a la orilla de un río. Ustedes encuentran a una niña y se la llevan a casa sin avisar a nadie. Inés, una mujer generosa, vive su gran amor con Joao. Pese a su gran unión, la relación será conmovida por el regreso de su hermana Diana, que vuelve para tomar venganza. Su amigo Joao está completamente enamorado. ¿Qué fue eso? ¡Traficantes de madera! Lazos de Sangre es una historia de dramas y conflictos propios de una sociedad contemporánea, pero donde el amor continúa teniendo un papel central en la vida de las personas. La telenovela Lazos de Sangre resultó ganadora entre 1000 programas inscriptos, pertenecientes a 61 países. Un jurado de 800 personas de 67 países determinó a los finalistas. El Emmy simboliza el reconocimiento de la calidad de la marca O Globo. Desde este miércoles, tus noches no volverán a ser las de siempre. No te pierdas el gran estreno a las 21 horas por las pantallas del SNT. Lazos de Sangre. Atrapante. Clásico por los canales Sistema Nacional de Televisión, una superproducción de la Globo en alianza con una televisora portuguesa y en la voz institucional del canal Rodasville. Imbatible. Acá Andy ya nos está dando una reseña. Sí, Angie del Puerto está haciendo el seguimiento y de hecho muchísima expectativa. Esto va a marcar el arranque de un ciclo que seguramente se va a extender hasta fin de año. Sí, y da como para estar ahí en la cama, en el SNT, bien tapaditos. Vinito, mate, lo que vos quieras. La cena.